Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a mis alumnos de primero bachillerato para la asignatura Historia del Mundo Contemporáneo, vamos a seguir continuando por nuestro viaje. En concreto, paramos en el tema 2, la Revolución Industrial. Así que a lo largo de esta unidad, plasmada en el vídeo, analizaremos los cambios que supuso la Revolución Industrial, y vamos a viajar en un periodo del tiempo de la historia de la humanidad con una enorme cantidad de innovaciones, una explosión de la técnica y de la ciencia humanas que daría lugar a lo que a día de hoy somos nosotros. Y de hecho muchos de los inventos os van a sonar, estoy convencido. Así que sin más, espero que os guste el vídeo y vamos a disfrutar, como siempre, aprendiendo de historia. Vamos a por ello. Bien, lo primero de todo deberíamos analizar qué es la revolución industrial. Se entiende por revolución industrial al conjunto de innovaciones técnicas cuya aplicación en la industria contribuyen a aumentar la producción económica. Surgió en Inglaterra, en Gran Bretaña, en concreto entre el 1760 y 1780, en el siglo XVIII, por lo tanto. ¿Qué va a suponer? Pues todas estas innovaciones tecnológicas van a suponer un aumento de la productividad dentro de la economía. Sobre todo, ¿por qué? Por la enorme cantidad de bienes que cada trabajador podía producir por encima del método anterior, que era a mano. Obviamente ahora va a haber máquinas, empieza la industrialización, así que cada trabajador es capaz de doblar o triplicar su producción normal. Esto va a generar mucha riqueza. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues vamos a analizarlo a través de distintos factores para entender esta situación. En primero, todos los cambios que se van a llevar a cabo en la industrialización, y va a suponer sobre todo el paso del taller artesanal manual, ¿no?, de las manufacturas a la fábrica. Después la agricultura se va a ver modificada totalmente, y de hecho hablaremos en el vídeo. Después el aumento de la población, que va a ser una consecuencia de todo este aumento de las riquezas, porque al haber más alimentos, la gente ya no va a morir de hambre, como ocurrió en los siglos pasados. Por lo tanto, la población aumenta, bajando así la tasa de mortalidad. Obviamente se van a producir avances en la mecanización, como estamos hablando. Se emplearán otras fuentes de energía, como el carbón, el vapor de agua. Y sobre todo empieza a existir una abundante disponibilidad del algodón gracias a esa industrialización de las fábricas. Así que cabría mencionar una serie de elementos claves de cara a la revolución industrial, que es lo que hemos comentado. La innovación tecnológica, lo cual va a permitir nuevas máquinas y fuentes de energía. Un comercio ultramarino, lo cual va a reportar en beneficios. Va a haber mayor cantidad de dinero, más capital. Todas las transformaciones en el mundo agrario, las cuales van a producir mayor número de excedentes, y estos a su vez van a favorecer a que se reduzca la tasa de mortalidad, por tanto va a haber mayor población. Y observaremos el fenómeno de, por primera vez en la historia, en la que se va a producir un fenómeno conocido como éxodo rural, es decir, una migración de el pueblo a las ciudades, ¿vale? Algo típico que tendrá lugar en este momento y que de hecho en España lo hemos visto curiosamente en pleno siglo XX, en el siglo pasado, entre los años 50 y 60. Entonces, esa migración de la gente del campo a las ciudades, porque ahora las ciudades con las fábricas va a requerir nueva fuerza de trabajo, va a conseguir que exista una mano de obra muy abundante en las ciudades. No todo es solo lo que reluce, ojo. Veremos cómo en el plano social esa nueva clase obrera, que es como se llamará las clases de los trabajadores
antiguos campesinos que marchan de las zonas rurales a las zonas urbanas, pues esta clase obrera va a vivir unas condiciones primero de trabajo muy malas, pésimas, y en sus viviendas van a vivir en infraviviendas en torno a las fábricas, surgiendo así los llamados guetos o barrios obreros. La revolución industrial podría tener dos etapas, sobre todo la que nos interesa actualmente. Hay algunos científicos o economistas, mejor dicho, que incluso consideran que a día de hoy nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que sería el Internet de las cosas y en la robotización de las fábricas. Pero bueno, en estos momentos, en torno al siglo XVIII, siglo XIX, vamos a estar a caballo de estos dos siglos. Existen dos etapas de la revolución industrial que son las que vamos a estudiar. En concreto, la primera revolución industrial, que sería a finales del siglo XVIII y hasta mediados del siglo XIX, y la segunda revolución industrial, que iría desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Y esta se va a caracterizar porque el carbón empieza a caer en el uso como fuente de energía a favor de ¿qué? De la electricidad y del petróleo. ¿Pero por qué? ¿Por qué surgirá en Inglaterra? ¿Por qué surgirá en Gran Bretaña? Bueno, vamos a analizar los factores que explican el por qué la revolución industrial surge en este país, en las Islas Británicas. Bien, en el mapa aparece, por cierto, también Irlanda, porque en estos momentos Irlanda pertenecía al Reino Unido, no se había independizado, se independizará a principios del siglo XX. En cualquier caso, o anyway, como dirían los británicos, el primer factor que lo explica sería la existencia de un amplio mercado. Recordad que Gran Bretaña empieza a ser un imperio colonial, basado en el libre cambio, ¿no? En la liberalización, sobre todo gracias a una serie de reformas que tienen lugar en el siglo XVII con el parlamentarismo británico que acabará con la monarquía absoluta. Después existía una gran cantidad de capitales procedentes de ese comercio colonial, entonces al haber dinero se va a permitir sobre todo invertir en estas nuevas tecnologías. Asimismo, se va a crear un sistema financiero estable, lo cual va a permitir que la libra esterlina sea la moneda de referencia en esos momentos. A día de hoy es el dólar y por detrás del dólar pues, estaría el yen o el yuan. Pero bueno, en aquellos momentos era la libra esterlina. Y también la banca y la bolsa de Londres va a hacer que se conviertan en el siglo XVIII, siglo XIX, en los centros de poder de referencia del mundo financiero. Esto ha sido así hasta prácticamente hace poquito, al menos la City de Londres, el centro financiero de Londres, era el más importante, no a nivel mundial, es cierto, pero sí a nivel europeo. Con el tema del Brexit, pues ya no. Asimismo, también habría que hablar del aumento de la producción agrícola. Ya lo hemos mencionado, ¿no? Con las nuevas técnicas de la agricultura. Vamos a ver cuáles son. Estas mejoras técnicas se van a basar sobre todo en el sistema Norfolk. Se llama Norfolk porque surgirá en ese lugar, en Inglaterra, en Norfolk. Se basan en la rotación cuatrienal. Básicamente, en vez de utilizar el barbecho, el cual implicaba dejar sin cultivar una gran parte del terreno durante muchos meses, incluso algún año, para no acabar con su fertilidad, ahora se va rotando los terrenos, plantando distintos cultivos de tal manera que el campo no descansa. Y claro, os podréis decir, ostras, ¿y entonces cómo aguanta el suelo sin quedarse sin fertilidad, no? Pues muy fácil, porque van a utilizar mejores abonos y van a introducir asimismo también nuevos cultivos más productivos como el maíz y la patata, que van a ser muy demandados. Así que el sistema de rotación cuatrienal, cada 4 años, conocido también como sistema Norfolk, va a ser muy revolucionario, aumenta la producción.
va a haber más excedentes de comida, lo que ya hemos visto que va a afectar obviamente al aumento de la población. Asimismo, se va a cambiar el régimen de la propiedad de tierra, se va a pasar de los open fields a los campos cerrados, Enclosure Acts de 1760. Bien, el crecimiento de la población, que ya lo hemos comentado, se va a producir entre 1750 y 1850, en esos 100 años, y sobre todo no solo se va a deber al aumento de los alimentos, como es de cajón, y ya hemos visto el porqué, sino también a los avances sanitarios. La industria médica en esos momentos comienza a desarrollarse a la par que el resto de ciencias. ¿Consecuencias positivas? Pues hombre, va al aumentar la población, tenemos la mano de obra suficiente para poder seguir manteniendo este sistema que hemos creado y asimismo van a aumentar el número de consumidores haciendo girar la riqueza, ¿no?, y la rueda. Es un círculo vicioso si lo observáis. También una serie de innovaciones que explica el por qué la primera revolución industrial surgirá en Gran Bretaña son todas las referentes a la industria textil. Bien, sobre todo en concreto a la industria del algodón. James Watt inventará la primera máquina de vapor y se usará en esa industria en concreto. Así, en 1784 aparece el primer telar mecánico, que es justo la imagen que aparece debajo del mapita de Gran Bretaña. Como veis, no es un telar precisamente chiquito. Gracias a este mamotreco de telar mecánico, va a permitir que la producción sea mucho más rápida, por lo tanto va a aumentar, y al haber una producción más rápida y reducida los costes, va a ser mucho más barata. Surgen así las primeras fábricas como tal, sustituyendo, como dijimos, a los talleres artesanales. Y sobre todo, el algodón va a proceder de las colonias pertenecientes al Imperio Británico, los cuales van a convertirse en los supermercados, los proveedores de todos estos materiales a la metrópoli. Asimismo, se van a producir cambios en las fuentes de energía. Ya no se va a utilizar la madera, ¿no?, que es algo mucho más primitivo, y en las materias primas. ¿Qué se va a utilizar ahora? En un principio, pues el coque, el carbón mineral que es extraído de la hulla. Se convierte en las primeras etapas de la primera revolución industrial en la fuente de energía más importante. Asimismo, tenemos que la metalurgia de hierro va a ser muy importante a la hora de explicar el desarrollo de otros sectores, como veremos. En el sector transportes, la aparición del ferrocarril vaco de vapor va a suponer una revolución. De ahí el nombre, de revolución industrial. El ferrocarril en concreto en el plano terrestre va a permitir un traslado de personas, mercancías y materiales, bienes, servicios mucho más veloz, lo que va a permitir ahorrar el tiempo, reducir costes y mejorar la productividad. La primera locomotora será construida por George Stephenson. Y la primera línea de ferrocarril será la que unirá Stockton y Darlington a partir de 1825. En 1830, 5 años después, se pondrá ya en vigor la línea Manchester-Liverpool con la locomotora Rocket, la cual era capaz de superar la increíble velocidad de 50 km por hora. ¿Un DeLorean? No. El DeLorean, para viajar en el tiempo, tenía que llegar a los 140 km por hora. Pero bueno, poco a poco van avanzando las locomotoras. Por último, factores humanos. Bueno, al haber mucho dinerito líquido, pues los empresarios, la gente adinerada, se arriesgan a invertir sus capitales en estas nuevas industrias, por lo tanto, se van a desarrollar. Asimismo, se van a ir formando obreros cada vez más capacitados, los cuales están habilitados, por así decirlo, en utilizar estas nuevas innovaciones técnicas. El liberalismo, desde luego, va a ayudar a fomentar esta revolución industrial,
Recordad que el liberalismo había sido diseñado fundamentalmente por uno de sus padres, el señor Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones. Bien, ¿qué pasará con la segunda revolución industrial? Bueno, en cuanto a la segunda revolución industrial, tenemos que situarnos a partir de 1870, y aquí ya no solo se va a centrar en Reino Unido, sino también en otros países como Estados Unidos, Japón y Alemania. Se van a sumar al carro de la revolución industrial. Surgen nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, los cuales irán sustituyendo poco a poco al carbón. Asimismo, se van a producir una explosión de avances tecnológicos, por ejemplo, el motor de combustión interna y el de explosión. ¿Vale? El motor de combustión interna en concreto será desarrollado por Rudolf Diesel, que a lo mejor os suena, de ahí vendrá diésel, ¿no? El combustible. Y el motor de explosión por Daimler y Benz, Mercedes-Benz. Ah, ahora todo tiene sentido, ¿eh? Bien. Asimismo, los altos hornos serán muy importantes para la fabricación de acero. Y surgirán nuevas aleaciones, perdonad, como el níquel y el aluminio. También se desarrollarán o incluso surgirán nuevas industrias como la química, la alimentaria. La alimentaria, como curiosidad, Nestlé aparece en estos momentos y crea la leche condensada. El placer de todos los gordos, desde luego, yo incluido, aunque no esté gordo. La industria médica también, los primeros medicamentos en masa, entiéndase. La automovilística, surgirán los primeros automóviles, en concreto el Ford T, ya hablaremos de él. El Ford T es realmente importante porque será el primer coche que superará 1 millón de ventas. La industria eléctrica y la cinematográfica. Así que esto va a suponer un gran desarrollo del capitalismo. Bien, todo esto en un contexto en el cual existen nuevas formas de financiación, puesto que la necesidad de capitales cada vez mayores para poder asumir todas estas inversiones, ¿no? En nuevas tecnologías no van a ser suficientes, así que se tienen que buscar nuevas fuentes de financiación, los empresarios. ¿Como cuáles? Pues como los bancos, ¿no? Eso existía siempre. Las sociedades anónimas que aparecen en este momento. Y sobre todo concentraciones de empresas como el trust o el cártel. El trust es una concentración de empresas bajo una misma dirección. Y básicamente tienden a controlar un sector económico concreto y a ejercer un monopolio. El monopolio en estos momentos, recordad, está prohibido en teoría, pero en aquella época no. Y el cártel es un acuerdo entre empresas del mismo sector, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Ahora mismo, pues la palabra cártel suena a cártel de la droga de estos de México, que básicamente de ahí viene el nombre, no dejan de ser empresas del crimen que se unen para eliminar la competencia en el sector. Bien. También en estos momentos, un señor llamado Henry Ford, que os sonará, Ford, los coches, ¿vale? Su fundador, va a crear la producción en masa. Pues Henry Ford es un tío muy inteligente y aplica las ideas de Taylor. Taylor es un personaje que se va a dedicar a diseñar una serie de ideas para mejorar la eficiencia de la producción. Así que bueno, él aplicará la organización científica prácticamente dentro de la producción industrial. ¿Dónde va a llevar a cabo esto? Pues en su fábrica de coches Ford en Detroit. Los automóviles en aquel momento, a principios del siglo XX, pues bueno, estaban diseñados sobre todo para la gente muy, muy pudiente, gente con mucho dinero. Los pijos que viven en barrios ricos, ¿vale? Así que las clases medias y bajas tenían que... Una clase media, con suerte, caballo, y la clase baja, pues a pata, andandito. Sin embargo, gracias al establecimiento de cadenas de montaje, la utilización de una maquinaria especializada, el también incentivar a los trabajadores con salarios más altos
y el meter a un número elevado de trabajadores en la plantilla va a mejorar sin duda alguna la producción de los coches, lo cual al aumentar la producción va a permitir abaratar los costes. Esto Henry Ford no lo hace porque sea un dadivoso magnate y quiere que todo el mundo tenga un Ford, no. Lo hace por, obviamente, si todo el mundo tiene un Ford, él se va a forrar, y eso es lo que él pretende. Así que por primera vez en la historia, la clase media americana va a poder permitirse comprarse un automóvil, un Ford, en concreto el modelo Ford T, que es el que tenéis en la imagen. Este Ford T tenía 20 caballos, podía alcanzar la increíble velocidad de 71 km por hora, vale, no voy a hacer el chiste de Regreso al Futuro con el DeLorean. Y bueno, pues como dije anteriormente, será el primer automóvil en la historia que llegará a 1 millón de ventas. Tenía como descripción técnica pues 2 velocidades y la marcha atrás. Henry Ford llegó a decir del Ford T: voy a construir un coche para el pueblo, el automóvil universal. Desde luego que lo logró. El caso es que el Ford T estuvo en el mercado entre 1908 y 1927. Un coche bastante pintón, la verdad. Muy bonito en la línea. Vamos a ver otras zonas industrializadas en el mundo. Pues estábamos hablando de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos va a tener un desarrollo industrial enorme a partir de 1850. Fundamentalmente gracias a que, primero porque va a ser un país pionero del acero, del petróleo, y también porque tenía una inmensidad de tierras para dedicarlos a superficie agrícola. Así que al tener tantas tierras y tan poca mano de obra, va a tener necesariamente que introducir la mecanización en el mundo agrícola para poder sacar el máximo partido, el máximo beneficio de esas tierras. Bien, asimismo va a aplicar nuevas formas de organización industrial, como el Fordismo de Henry Ford y Taylorismo de Taylor, el que comentamos anteriormente. Posee un gran mercado interior gracias a la inmigración constante, sobre todo Estados Unidos es un país de inmigrantes. ¿Quiénes van a ser la población inmigrante? Pues van a ser sobre todo europeos, escoceses, irlandeses, alemanes, noruegos y también población china, ojo. La población negra que vivía allí pues era básicamente antiguos esclavos procedentes de África, de las plantaciones. Asimismo, debido a la enormidad del país en tamaños, un continente prácticamente, Estados Unidos, pues va a crear una red de ferrocarriles muy desarrollada que une todos los puntos del país. Esto es como las películas del oeste, cuando asaltan los ferrocarriles, ¿no? A caballo, tal. Pues eso era una realidad, ¿vale? Y asimismo va a establecer una fuerte política proteccionista, la cual estará hasta prácticamente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 ya no. Pero es una política encaminada a proteger el mercado americano. Un poquito parecido a lo que Donald Trump ha intentado hacer, subiendo aranceles a la Unión Europea, sobre todo para poder competir con el mercado chino, el cual, debido a la dislocación de las empresas y poner empresas en China por parte de las empresas americanas para que éstas produzcan pues materiales a menor coste, han alimentado a su enemigo, que es China. Bien, Japón muy importante, a pesar de que hasta 1860 Japón era un país feudal, prácticamente, vivía en la Edad Media, con un sistema estamental, de castas, donde la casta guerrera, los samuráis, era muy importante. Os recomiendo que veáis la película El último samurái de... ¿Cómo se llama este tío? Se me ha olvidado el nombre. El que comía placentas y era de la cienciología. No me acuerdo. Bueno, El último samurái. No me acuerdo, sinceramente. Bueno, ver la película. Os aparece en internet. En cualquier caso, retrata muy bien esta época, ¿vale? Lo retrata
Muy bien. Ah, el actor ya me acuerdo. Tom Cruise. Tom Cruise hace de El último samurái. Sin embargo, con el emperador Meiji, ¿vale? Protagonizará la revolución Meiji. ¿Qué hará? Pues bueno, este emperador se da cuenta de que Japón está anticuado y que si quiere estar en el top de las potencias mundiales, tiene que cambiar Japón. Así que empieza a introducir, gracias a asesores extranjeros, nuevas técnicas, toda la tecnología procedente de Gran Bretaña y demás. De hecho, compra buques de guerra a Estados Unidos, a Inglaterra y demás. Va a modernizar el ejército, va a modernizar la industria, la agricultura, bla 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 bla, y hará de Japón una potencia, sobre todo ya a principios del siglo XX, una potencia que es capaz de derrotar perfectamente, con sus oficiales que se han formado en el Imperio Alemán, en el Imperio Británico, pegar una paliza al Imperio Ruso, ¿vale? Así que ojito con Japón. Bien, como características de la industrialización japonesa, el Estado va a dirigir a las grandes empresas, así que está un poco controlado, ¿no? Y se va a dar prioridad a la industria pesada, fundamentalmente. Bien, en cuanto a los transportes y las comunicaciones a finales del siglo XIX, en esta segunda revolución industrial, pues el ferrocarril aparecerá en 1825, sin embargo no será hasta la mitad del siglo XIX cuando se produzca el boom del ferrocarril. Va a ayudar obviamente a conectar, ¿no?, todos los mercados nacionales, a estructurarlos, como en el caso de nuestro país, y se convertirá en el medio de comunicación terrestre más importante en aquel momento. En cuanto a la navegación, pues aparecerá la aplicación del vapor en los barcos y surgen los barcos de vapor. El barco de vapor, en concreto, fue creado por primera vez por Robert Fulton. Robert Fulton era un ingeniero e inventor estadounidense quien llevaría a cabo la construcción del primer barco de vapor allá por 1807. Este se basó para ello en los prototipos de John Fitch. Bien, el vapor va a permitir que los barcos fuesen más grandes, más autónomos. Sobre todo, estos barcos son ideales para los viajes continentales. Bien, en ese contexto de viajes continentales se va a entender la construcción de canales muy importantes como el de Suez o el de Panamá. Otros transportes muy destacados en el momento, pues la aparición de la bicicleta. La bicicleta surge a partir de 1880 y sobre todo gracias a la aportación del neumático diseñado por Dunlop en 1887. De ahí vienen neumáticos Dunlop. El automóvil también recordad que se desarrolló a partir de la invención de los motores de gasolina. Y a principios del siglo XX, como dije, era considerado un artículo de lujo hasta la aparición del Forte diseñado por Henry Ford. Bueno, también tenemos tranvías y el metro. Los tranvías, el primer tranvía aparece en Gales en 1807 y el primer metro en Londres en 1863. Los dirigibles y cepelines que surgirán en 1900. Y la aviación. La aviación es diseñada por dos hermanos sin estudios, los famosos hermanos Wright, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en concreto en 1903-1905. ¿Por qué esas dos fechas? Porque en 1903 los hermanos Wright, a pesar de que todo el mundo se reía de ellos, decían que estaban chiflados y lo veían como unos frikis, nadie les hacía caso, puesto que pensaban que nada podría volar, que lo tiraría al aire. El caso es que callaron un par de bocas cuando en 1903 consiguen, con su prototipo, volar durante 59 segundos. Pero bueno, todavía le siguieron criticando, diciendo que esto, paparruchas, tonterías y demás. Pero ya definitivamente callaron a todo el mundo cuando en 1905... consiguen volar una distancia de 39 kilómetros en 38 minutos. No está mal, ¿eh? Dando así, pues, pie a la futura aviación.
Las comunicaciones más importantes del momento, pues bueno, tendríamos el telégrafo, diseñado por Weber y Gauss en 1833. Weber, bueno, es alemán, sería Weber. Morse, diseñado por Samuel Morse, que original el nombre, en 1845. El teléfono, que todo el mundo pensaba, Graham Bell, Graham Bell. Pues no, pues no, pues no. Graham Bell lo que hizo simplemente fue coger y patentar la idea que había sido diseñada por Antonio Meucci, un italiano, un inventor italiano. Este Antonio Meucci lo había diseñado en 1854. Y tuvo que ver cómo el desgraciado de Graham Bell le copió la idea, patentándola en 1876 y haciéndose de oro. Sin embargo, el Congreso americano finalmente, en el año 2002, reconoció que el teléfono lo había inventado Meucci, devolviéndole al puesto de gloria y honor que se merece. Pero es curioso porque Meucci no le puso teléfono, le puso teletrófono como nombre, pero bueno, teléfono creo que queda mejor, ¿no? Teléfono, mi casa. La radio también, inventada por otro italianini, Marconi, en 1897. El fonógrafo, que era un aparato que permitía pues emitir sonidos y los grababa, diseñado por Thomas Edison en 1870. La fotografía, bueno, las primeras fotos surgen desde 1837. Y el cine, muy importante, que a día de hoy nos hace soñar e imaginar escenarios no vividos o recrear los vividos. Se diseñó en 1894. El cine fue inventado por los hermanos Lumière. Así que con esto damos por concluido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado de verdad, que hayáis podido disfrutar, aprender cosas nuevas, espero que sí. Y si no, pues perdonadme el aburrimiento, pero creo que nadie se habrá aburrido con este vídeo, más os vale. Bromas aparte, si os ha gustado, suscribiros, darle al like, darle a la campanita para que os lleguen los últimos vídeos. Y como siempre os digo, a pesar de que estos tiempos sean duros, que nadie os haga perder la sonrisa, ni siquiera un virus. Y sed buenos y sed felices. Chao.